Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué decidió elegir esta carrera? Bueno, em, hace muchos años, cuando iba a la preparatoria, tenía como dos opciones que según yo me gustaban, que era el derecho y la psicología, ¿no? Tuve la materia de derecho y demás y mi profesor me comentaba que era yo demasiado moralista para poder ser abogada, que qué iba a pasar el día que yo tuviera que defender a alguien que había violado o matado a alguien. Y entonces dije, oh Dios, tienes razón, no me puedo dedicar a esto. Y entonces, después al siguiente semestre llevé psicología, me dio una maestra que es terapeuta clínica también, y pues yo diría como que me enamoré de todo lo que empezó a decir. Me costó mucho, soy honesta, la parte de esa asignatura. Creo que fue la peor que he tenido en cuestión académica, pero decidí dedicarme a eso. Entonces busqué la opción para la UNAM. Las dos veces faltó un punto y demás, no me quedé, pero tenía una conocida que es psicóloga y ella me recomendó una escuela, entonces me fui a esa escuela y al principio el primer semestre estaba un poco como, ¿qué es eso del ello, el yo y todo eso? Entonces como que dudé en quedarme, pero di un voto de confianza a seguir avanzando en la carrera y a lo mejor sí me iba a gustar y sí, no me equivoqué. Por eso elegí psicología, porque no con la idea de ayudar gente, eso no es lo mío. Yo más me fui por la parte de, me gusta el trato con las personas, me gusta esta parte de como de, no lo había yo pensado, creo que podría ser esta otra opción, ¿no? Entonces por eso elegí, fui avanzando y me fue gustando mucho. La escuela donde estudié es la Universidad de Londres y no me arrepentí, de principio a fin me gustó toda la escuela, todo lo que nos enseñaron. Por eso. ¿Y por qué enfocarse al área clínica y no a otras áreas? Porque a diferencia de ustedes, recursos humanos no me gusta, siento que es como encasillarte en una oficina y como de hacer el proceso por hacer, digo, a lo mejor estoy mal, desconozco un poco el área al 100, pero como que no me veía en un espacio como haciendo cosas mecánicas, entonces eso no. Lo educativo, pues sentía que tenía que entrar mucho a la cuestión de planes y programas, para saber muchas otras cosas. Lo postergué más bien, pero no me veía como en el conductismo ni haciendo programas para niños, no. Y lo clínico me gustó porque desde que yo fui en segundo semestre empecé a trabajar con una psicóloga que da terapia breve y empezaba a ver cómo trabajaban, las cosas que hacían los terapeutas. Ella supervisa a otros terapeutas y forma terapeutas. Escuchar las conversaciones y todo eso, dije, a ver, esto es lo mío. Y hablaban del constructivismo y de todo eso y decía, como que eso me gusta. Entonces por eso, y la verdad es que yo veía cómo entraba la gente, cómo terminaba el proceso y la diferencia que causaba, yo quería causarla también. Por eso decidí ser psicóloga clínica. ¿Y cuántos años lleva ejerciendo esta carrera? Híjole, pues ya como 7 años, yo creo, tal vez. Sí, como 7. Antes de terminar la carrera. Yo empecé a hacer en este centro, donde todavía trabajo actualmente, se llama CAIPSI, es un centro privado en La Condesa, y me dieron la oportunidad de empezar a hacer solo entrevistas cuando estaba en formación. Y yo hacía las entrevistas filtro, y pues de alguna manera ya iba agarrando como experiencia. Después pues vinieron las prácticas profesionales y todo ese rollo, pero ya en forma, a lo mejor como el primer trabajo empecé en el 2009. Sí, en el 2009 ya como terapeuta de un hogar, que fue en ese entonces. ¿Y como persona cómo le enriqueció la carrera? Bueno, esta es una carrera que creo que definitivamente todo el tiempo te toca como persona. O sea, no puedes, desde mi punto de vista, no puedes escuchar sino ser tocado por lo que te dicen las personas. Me ha enriquecido mucho, ¿por qué? Porque he aprendido el autorregularme, he aprendido el manejo de emociones, no el control, el manejo de emociones, porque no creo que las emociones se controlen al 100, creo que las sabes manejar, las sabes canalizar. Y de alguna manera, pues todas las historias en algún punto también te tocan a ti de manera personal y pues aprendes a ser, creo yo, como mucho más asertivo, a callarte más y escuchar más
a ser más cuidadoso con lo que le dices al otro y a ser más respetuoso. Entonces creo que te enriquece a nivel personal en el sentido de que te hace crecer como persona. Y definitivamente alguien me lo decía y tiene toda la razón. El mejor terapeuta es el que habla menos y el que escucha más. Y entonces creo que eso lo aplicas a tu vida personal y hace que las relaciones sean como más sanas, yo diría. ¿Pero fue un proceso que se fue dando? ¿O Sí, fue obviamente. difícil, fue fácil? Pues yo creo que al principio cuando sales de la carrera es difícil porque de la carrera te enseñan un poquito la parte de que tú tienes que saber, tú eres el experto, tú sabes qué decir, para eso te aprendiste como todo el DSM, ¿qué? 7 horas, 4, ya no sé, ¿verdad? Porque ya no me lo sé, y el CIE-10 y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando te dedicas a la parte clínica, pues tienes que desaprender algo. Desde mi perspectiva, desde lo que yo manejo, desaprendes algunas cosas, vas aprendiendo muchas otras y es un proceso complicado porque, como les digo, te toca como persona, pero de alguna manera pues tienes que ir trabajando cuestiones personales todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y Entonces, sí, es difícil. cuál considera que es su función como psicólogo clínico? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es la función que usted realiza como psicólogo clínico? ¿Cuál considera que es su objetivo? Si lo reduzco al cliente o a quien me visita, pues siempre he pensado que el psicólogo es la herramienta para llegar al fin que el otro propone, ¿no? Porque yo considero que las personas sí saben a dónde quieren llegar, nada más que en ese momento no lo tienen tan claro. Entonces mi función es ir aclarando, ir como haciendo el camino menos lleno de obstáculos, pero al final la decisión la tiene él y el resultado lo decide él. Entonces es un acompañamiento también. ¿Y qué tan importante es la ética en el psicólogo clínico? Tendría que ser lo principal, y digo tendría porque desafortunadamente en la cuestión actual no hay mucha ética profesional. Yo creo que es lo primordial porque es lo que te compromete al bien hacer, por así decirlo. Y pues todos cuando nos titulamos hablamos de ética y demás, pero a la hora de la práctica como que a algunos se les olvida. Yo creo que es lo primordial, porque cuando eres ético, eres congruente y coherente y eres respetuoso, pero definitivamente actualmente no. Hay que luchar mucho por la parte ética también. Y a partir de todo su proceso de preparación y ya en labor, ¿cuáles son las competencias que tuvo que desarrollar y que usted considera que es muy importante tener? Pues la escucha. Primordialmente la escucha, el no adelantarme a las historias, porque a veces pasa que uno se va viciando y sobre todo más cuando no te actualizas. Yo estuve 4 años y medio sin estudiar nada y la verdad es que creo que sí te vas viciando de, ya sé, este caso va por ahí, ya sé, este otro va por acá, ¿no? Y creo que lo que tenemos que entender principalmente quienes nos dedicamos a esto es que ningún caso es igual a otro, ninguno. Entonces, el que tú te prepares, el que tú te actualices, te va dando más posibilidades de soluciones. Entonces, de alguna manera, pues yo en este último diplomado, hace un año ya casi terminé de estudiar un diplomado en terapia de pareja. Y yo diría que aprendí a callarme más, a escuchar más, también como sensibilizarte más a lo que te están diciendo y acompañar desde una manera funcional. Entonces, pues tienes que estar toda tú en la sesión para poder dar un buen resultado, porque si estás pensando en al rato tengo otra sesión y tiene tal y todo, ya no estás. Y cuando no estás con las personas no es un proceso completo. Entonces tienes que desarrollar muchas competencias. Sí. Estar toda tú. Sí. Nada más. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades a las que se enfrenta en una sesión? Pues a que el otro no te escuche, pudiera ser, o que a veces lo que escuchan no es lo que ellos quisieran y hay que saber entenderlo, ¿no? De alguna manera alguien también me decía hace poquito que el quehacer del psicólogo clínico no es que el otro entienda, porque a veces estamos en esto de, es que no entiende, yo le quiero decir esto y como que no. Más bien el otro va a escucharlo y acomodarlo como él considere, ¿no? Y tú sabrás cómo conducir de alguna manera la información para que llegue hacia donde tú quieres llegar. Entonces, pues te enfrentas a
que no te escuchen mucho, que no regresen a la sesión, que vayan súper bien 3 sesiones y ya se dieron de alta solitos y entonces dices, pues qué padre, ¿no? Que también te puedes, en algún momento cuando son procesos muy largos, también por eso a veces no es tan bueno, procesos tan largos, te estancas en el mismo tema, las sesiones van de la misma manera, y las mismas personas a veces te lo van diciendo, ¿no? Yo en mi caso sí, cada 3, 4 sesiones les pregunto cómo se van sintiendo. Y entonces si me dicen, ay, creo que estamos igual, sí me muevo así de a ver qué he hecho en las últimas sesiones, entonces empiezo a revisar y digo, sí, creo que estamos hablando de lo mismo. Entonces a veces en eso corres el riesgo de que no te lo digan y se vayan. Pues también te enfrentas al principio mucho a cuestiones de prejuicios, ¿no? Que somos para locos, que no necesitan estar ahí. Con los adolescentes sobre todo, a que los llevan a fuerza y que no quieren estar ahí. Entonces algo que yo hago y me funciona mucho es decirles, pues bueno, mira, la realidad es que tu mamá te va a seguir trayendo y yo voy a estar aquí. Entonces te propongo algo. ¿Por qué no decides para qué quieres usar este espacio? Si van a pagar, vas a invertir tiempo, pues haz algo que tú quieras, ¿no? Me puedes hablar de hacer novio, lo que te gusta de moda, o sea, todo lo que tú quieras lo podemos volver funcional, ¿no? Y pues me gustaría que te sintieras a gusto en este lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Y generalmente como que sí, dicen, entonces no tengo que hablar de mi familia, de la escuela, ¿no? Entonces, de alguna manera eso les acomoda, pero en el adolescente sí nos encontramos que no quieren ir, ¿no? Y en el niño, los niños les encanta ir, más cuando te conocen ya desde después de la primera sesión, ellos quieren estar todo el tiempo. El tema con algunos chicos es que a veces tú les caes también, que quieren quedar bien contigo y ya no te hablan de lo que están haciendo. A mí me ha pasado esa parte. Pero son obstáculos que de alguna manera sí se pueden ir quitando si tú los vas hablando y los vas abordando en la sesión. ¿Qué tan demandante es ejercer como psicólogo clínico? Si nos buscan mucho, ¿te refieres? O en cuestión de que... Sí, bueno, en esa parte y también pues, como lo mencionaba hace un momento, de que ahí tienes que estar completamente tú. O sea, no puedes estar preocupándote por otras cosas. Bueno, el estar en una sesión sí requiere, creo que es, insisto, tienes que estar completamente en esa sesión y olvidarte de todo lo demás, porque corres el riesgo de no escuchar algo que pudiera hacer la diferencia. Y creo que ahí es donde traía la parte de la ética también, incluso hay como, yo manejo así como ciertas reglas dentro de la sesión, ¿no? Como no contestar el celular, lo ponemos en silencio, precisamente para propiciar este ambiente donde pues ya se pasó la hora y hablamos de todo, pero sobre todo de meter como las preguntas exactas en el momento exacto para lograr algún cambio que le sirva al otro, ¿no? Entonces, sí es muy demandante y de alguna manera también pues los tiempos de las sesiones, porque hay quien maneja 45 minutos, yo no soy de esas, yo manejo la hora completa, aunque hay quien dice que no debe ser, porque también deben ser 50 minutos, pero la verdad es que a mí las horas me van tan rápido, que de pronto cuando menos veo ahí hasta quien le he dedicado 1 hora y media, nada más trato de que no se convierta en costumbre, pero sí requiere de toda tu atención, ¿no? Yo diría, al menos a mí sí me funciona eso. ¿Y cuáles son los formatos que utiliza para llevar el control de sus pacientes? Bueno, primero, como yo tengo un consultorio donde no me promociono, sino que solo recibo gente recomendada, lo primero que yo hago es una entrevista y ahí aplico un formato de estudio socioeconómico y un contrato psicoterapéutico. El estudio socioeconómico es porque no a toda la gente le cobra igual, puesto que tienen economías diferentes, y el contrato psicoterapéutico me es funcional en el sentido de aclaramos días, horas, costos de las sesiones, y que aunque sé que esto me cuesta críticas de pronto, no trabajo con cancelaciones, porque es tan valioso el tiempo del otro como el mío. Entonces si me dejan plantada, me tienen que pagar la sesión, así como si yo no llego, pues no les cobro la sesión, ¿verdad? Entonces es como muy parejo y eso nos pone muy simétricos en ese sentido y la gente se va bien. Posterior a ese, dependiendo lo que vaya yo a atender, si hay niños, pues hago pruebas proyectivas, aplico pues algunas Bender, Macover, Corman,
persona bajo la lluvia y demás, y luego tengo un formato donde vacío todos los resultados. Ya tengo entrevista con papás, les comento cuál es la situación, qué es lo que yo sugeriría trabajar, y mi formato de seguimiento, de cómo van las sesiones avanzando, número de sesión, que sobre todo ahí pongo nada más como lo relevante o la tarea que yo haya dejado, porque dejo tareas al principio, algunas directas o indirectas, y es como lo que voy anotando, justamente para que cuando llegue alguien, tal vez a veces me da tiempo y digo, nos quedamos en esto, me tenía que traer esto y ya lo hacemos. Y el de cierre de sesión, cuando alguien termina su sesión, suelo hacer como un ritual de testigos externos y demás que avalen que sí hubo un cambio, y hago un formato de por qué se fue, cuántas sesiones duró, cuándo se produjo el mayor cambio, nada más. ¿Has tenido que canalizar a algún paciente? ¿Con otro terapeuta que se fuera? No. Y por algún otro motivo, por ejemplo, hace poco nos comentaba un profesor que es muy importante, por ejemplo, en la parte de el trastorno de atención, ¿se llama así? El profesor Daniel, que es muy importante, por ejemplo, no dejar de lado la medicina. Por eso Bueno, pero eso es más bien como trabajar en equipo colaborativo, ¿no? Sí he trabajado con psiquiatras o con neurólogos, sí. Ajá. Sí, porque por ejemplo en el caso del TDAH, no puedes, desde mi punto de vista, tienes que hacer un trabajo integral. Trabajas con los medicamentos. Yo siempre les explico a los papás que el medicamento, les digo, imagínense que el cerebro del niño tiene tubos de ensayo, ¿no? Entonces, todos los neurotransmisores segregan un liquidito y hay uno que ahí no se segrega. El medicamento lo que hace es estimular para que se segregue ese líquido, y entonces ya estamos, pero eso es solo para mantener. Tenemos que trabajar toda la dinámica familiar, y entonces en TDAH se tiene bastante claro que una de las terapias funcionales es lo cognitivo-conductual. Entonces tienes que hacer un trabajo con la familia, con el niño, más el medicamento. Eso sí, sí he trabajado con cuestiones de personas que han estado con ansiedad, por ejemplo, sí los mando a valoración psiquiátrica y trabajamos el medicamento junto con la terapia, y en algún momento dejan la terapia, con el TDAH. Había una chica que atendía por una situación de, no me acuerdo cómo se llamaba su trastorno, porque sí estaba declarado el trastorno como tal, pero se seguía medicando y trabajamos la terapia, y sí, con el equipo colaborativo, sí, con neurólogos, con pedagogos, con nada más, creo. Pero sí es importante no creer que el psicólogo lo puede todo, no podemos, cada quien a lo suyo y ya. ¿Cuál es el motivo más común por el que asisten a terapia? Pues es que es variado, ¿no? En el caso de los niños, yo diría que tenemos alto porcentaje en varones por la conducta, ¿no? Son poquitas las niñas que se portan mal, ¿no? Y las niñas te las llevan por ansiedad o por depresión, ¿no? Según los papás, o porque se estén divorciando, cosas así. En los adolescentes, pues es la cuestión conductual y emocional. Ahí sí yo diría que sí como que va un poquito, pueden ser niñas y niños, o chicas y chicos. Y en las mujeres, pues casi no hay varones en la terapia, esa es una realidad. Pues por depresión, algún divorcio, alguna separación, término de alguna relación como tal, problemas de pareja, sobre todo. Y pues en la pareja misma, ya cuando te llegan con alguna situación de llevamos muchos años juntos y ahora nos está pasando esto. Entonces son como los más comunes. ¿Y ha habido un caso que le ha afectado significativamente? ¿Afectado o no? Tal vez en algún punto alguno me llegó a preocupar de, oye, ¿ahora qué voy a hacer con este? Pero no, sí, hubo un caso, pero no era como totalmente mío. Yo veía al niño, la mamá estaba con otra psicóloga que trabajaba conmigo, y la mamá se suicidó. Me quedé un poco con la sensación de que no se le dijo que le pudo haber ayudado. Y una paciente mía, sí cierto, hace años, una expaciente, estábamos trabajando, ya iba mejor, la dejé de ver por alguna situación y tuvo una complicación clínica y se murió.
me pegó en el momento, Sí. pero nada dentro de la terapia, ¿no? Fue una situación médica. ¿Y Pero no recuerdo. usted acostumbra a hacer intervenciones por medio electrónicos? No. ¿No? Alguna vez quise hacer, había una persona de Estados Unidos que me estaba buscando para una sesión por Skype, pero nunca coincidimos en tiempos, entonces no, todavía no hago eso. Con donde trabajo sí se hace, pero no, yo todavía no experimento con eso. Y si llegara a probar eso, ¿cuáles consideran que serían las medidas que se deben de tomar para ese tipo de servicio? Primero establecer una hora y un día. Y pues como lo mismo, hablar solamente de la sesión, que no se preste a la cuestión de ahora ya charlamos de otras cosas, ¿no? Que sea nada más en un espacio concreto, en un lugar, hora, día, todo fijo bien, para que no haya ninguna situación y trabajar como se trabaja de manera personal, vaya. Y entonces, por ejemplo, en algún momento si sus pacientes tuvieran alguna inquietud, ellos no pueden comunicarse con usted así por medio electrónico, eso lo tienen claro ellos. Pues sí lo dejo dicho desde la primera vez, pero también lo cierto es que hay situaciones que, pues que no puedes controlar, ¿no? Entonces, una que otra vez sí me ha pasado que me mandan un mensaje, porque generalmente les digo que no me llamen porque estoy ocupada todo el tiempo, pero un mensaje pudiera ser, o hay quien me ha dicho, sé que no estamos dentro del espacio de la terapia, pero quisiera hablar contigo de algo, ¿no? Destino 20 o 30 minutos nada más, no más, pero no me pasa tanto porque desde el principio lo dejo muy claro, no estoy cerrada, pero no es lo ideal para mí. Obviamente si alguien se va de viaje y me dice, pues vamos a vernos en una sesión por Skype, pues lo haría sin ningún problema, pero no suelo que se mezcle una cosa con la otra. Okay. ¿Y cómo se adapta a la diversidad de costumbres o tradiciones que llegan a tener los pacientes? Pues es que no creo que te tengas que... Vaya, no creo que te tenga que estorbar. De alguna manera, desde el ser respetuoso, desde el escuchar, desde el ser funcional, desde tener como claro hacia dónde vas, pues nada, creo que dejas de... ¿Cómo se llama esto? De ser prejuicioso y no tiene por qué estorbarte y no tienes por qué no adaptarte, vaya. Entonces, en ese sentido, no creo, nos vamos adaptando todos. Pues creo que eso sería todo.